Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Bienvenidas a Mujeres Imprescindibles del Parlamento Mexicano. El día de hoy le damos la bienvenida a la diputada Laura Ballesteros. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí hasta que se nos hace. Sí, exactamente. Así que pues feliz. Muy contenta de poder conocerte un poquito más. No es tanto tiempo, pero vamos ahí a entrarle. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Quién es Iraíz? Esa es muy buena. Esa es una muy buena pregunta porque tengo dos nombres. Casi todo mundo en México tenemos dos nombres. Sí. En mi caso me iban a llamar originalmente Sandra. Ajá. Sandra Iraíz, que era un nombre que le gustaba mucho a mi papá, el de Sandra. Y Iraíz es porque mi familia por parte de mi papá son iraníes. Mira. Entonces pues tiene como un significado importante y tal. Entonces, el Iraíz estaba decidido desde un principio, pero el Sandra, que era el primer nombre, no. Pero ya cuando estábamos llegando al registro civil, mi mamá le dice, no, a ver un momento, ¿quién es Sandra? No. Quiero saber la verdad. Y entonces mi papá así de, no, me gusta tal. Entonces al final mi mamá dice, si va a llevar un nombre común y corriente, que lleve el mío, Laura. Y punto. Y me siento honradísima además porque mi mamá ya no está entre nosotros, murió hace 5 años y pues claramente para mí llevar su nombre es mi más grande honor y me honra y la recuerdo todo el tiempo así. Iraíz es mi nombre por el que me conoce todo mundo, a mí, mi familia, mis amigos, la gente que me conoce toda la vida me dice Iraíz. Uh-huh. Esto debe de ser rarísimo para quienes no lo sepan. Y Laura es un poco como mi nombre artístico, uh-huh, ¿no? O sea, así me dijeron en la escuela y así me decían en el trabajo. Entonces lo tengo como muy dividido, o sea, como que Laura es mi parte más profesional, como mucho más seria, más disciplinada, la del trabajo, y Iraíz pues es como la otra parte, la más empática, la más sensible, la que se siente en confianza con la gente que quiere. A la que vamos a conocer hoy también. Sí. Oye, ¿crees que fue necesario hacer también, porque está increíble esta separación que haces, ¿no? Como que el lado público, Laura, Iraíz, el lado más personal. Uh-huh. ¿Pero fue necesario por estar en política hacer esta división? Pues yo creo que sí, o sea, al final como que uno termina siempre haciendo lo que el alma pide, lo que el cuerpo pide, lo que la sensatez pide, y esto es un ambiente muy violento y muy tóxico para las mujeres todavía. Sigue siendo un espacio en donde la disputa por el poder es a quemarropa. Las mujeres, además, nosotras sostenemos comunidades, sostenemos familias, sostenemos al planeta entero con nuestras luchas y no conocemos otra manera de luchar y de sostener que metiendo el cuerpo. Entonces, para nosotras se vuelve muy físico, o sea, nosotras damos la vida, damos por todo y además damos vida. Uh-huh. Entonces, se vuelve muy corporal, se vuelve muy físico y yo creo que sí, en algún momento, inconscientemente, fui haciendo esta separación y desde hace muchos años, o sea, esto ya tiene demasiados años. Pero fui haciendo como la separación entre la persona que soy como en lo privado, que cada vez la esfera es mucho más reducida, y la esfera pública, que es pues básicamente el 90% de mi vida. Claro. Sí, porque tú, o sea, tú eras una convencida desde muy joven que te querías dedicar pues como que a cambiar las cosas, a cambiar el país. Sí, siempre fui una mafalda desde pequeñita. Me decían la licenciada en mi familia desde que tenía 4 años, ¿no? ¿Por qué? Sí, pues porque siempre andaba alegándole a todo mundo y defendiendo las causas dignas y justas, y según yo, ¿verdad? La licenciada está increíble. Sí, era la licenciada. Y luego era la preguntitas también en la escuela, porque todo el tiempo estaba, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces ya era como todos los compañeros, ya vámonos, Laura, ya llevamos 10 minutos aquí por tu culpa, ¿no? Adicionales, ¿no? Sí, claro. Entonces era también un poco como o sea, sentía como una responsabilidad, siempre he sentido como una gran responsabilidad desde muy pequeña. Tenía la responsabilidad, según yo, primero de que las cosas funcionaran bien en mi casa, entre todos. Tenía la responsabilidad de que las cosas funcionaran bien en el entorno.
una vez, o sea, porque me parecía que era lo correcto y que hay que cuidar, o sea, hay que cuidarnos, hay que cuidar. Me acuerdo una vez que fui a la escuela con mi abuelita chiquitita, 4 o 5 años caminando, muy cerca de la casa. Mi abuelita, mis 2 abuelas son como mis mamás también. Mi mamá trabajó desde que yo nací, entonces estas cadenas y redes de soporte que se hacen para los cuidados, pues ahí estaban mis abuelas. Y entonces una de ellas me llevó ese día a la escuela y venía mi bisabuelita, que también afortunadamente vivió muchísimos años, Amita, tuve mucho, y venía cortando de estas florecitas blancas de los camellones. Y entonces me las da al final, ¿no? Y yo la volteo a ver con una cara de, ¿qué es esto? ¿Por qué las estás cortando? Entonces ella me dice, no, pues es que son para... Le dije, no, abuelita, es que son de todos. Estas flores están en el camellón y son de todos. O sea, no, bueno. ¿no? Entonces, esa responsabilidad como que siempre la llevé. Y luego, pues en este mote de la licenciada, pues también en la escuela me tocaba defender a los compañeros cuando alguien a lo mejor tenía muy definido su preferencia sexual desde muy chiquitos, o sea, pues este rollo de que, ay, no, es cuando son, no, a ver, hay niños desde muy niños que lo tienen muy claro, y son víctimas de bullying, y la escuela puede ser un infierno, y ahí están los suicidios, y ahí está las depresiones, las ansiedades, la salud mental. Entonces también me metí a los baños a defenderlos, como que traía siempre esta cosa como de vamos a defender a la gente. Cuéntame eso de los baños, ahora. O sea, los buleaban de... Sí, se metían, había unos compañeros terribles que en los baños agarraban a los niños que desde entonces pues ya era muy claro que eran gays, y se metían a golpearlos a los baños. Ay. Los agarraban ahí solos y órale, ¿no? Entonces, pues claro, yo me metía y pues era como de separarlos y de sacarlos y ir con las maestras. Este rol que nunca nadie me pidió, que además ha sido también como en un proceso ya de madurez también y de ir como sofisticando un poco las luchas en términos de energía y de tiempo y de eficacia y lo que uno va aprendiendo con la edad. En ese entonces iba a todas las peleas, ¿no? Mucho tiempo en mi vida he ido a todas las peleas, cada vez creo que las elijo mejor. Aunque creo que todas las peleas también de pronto pues son necesarias darlas porque hay gente que está muy indefensa y que necesita mucha ayuda, pero pues no puedes estar en todo. Entonces, bueno, me metí a esas y luego también en la escuela me metí a ayudar en los salones a quienes se tardaban con su tarea o quienes no estaban entendiendo bien la clase. Entonces me paraba. No, qué horror. O sea, la gente que me conoce seguro si ve esto va a decir, claro, puta, por supuesto. Entonces me paraba y ahí andaba, como acababa antes yo mis cosas. Claro, a ver, te ayudo, ¿qué te falta? O les daba la clase, y entonces no, las maestras eran así. Entonces luego me sentaban al lado del escritorio de la maestra, no por mal portada, sino... No, ya eras como la adjuntita. Pues no, la adjuntita sabeló todo, que si no me tenía ahí, le daba una guerra infernal en el salón. Sí, te ponía a hacer algo si no le distraías a medio grupo, ¿no? Así es. Así es. Oye, ¿hermanos? Sí, tengo una hermana, Juliana, es mi hermana pequeña, chiquita, es 4 años y medio más chica que yo, es mi adoración, somos completamente distintas en todo. Físicamente tengo amigas que se parecen más a mí que ella. Y viceversa, ella también. Es demasiado creativa, artista, alegre, simpaticísima, tiene un sentido del humor fantástico, un humor negro, pero al mismo tiempo muy inteligente y muy como bubbly. Y ella es chef. Entonces, como que la otra parte más creativa y artista, las dos somos hijas de médicos, nadie quiso. Justo te iba a preguntar eso, porque los dos son médicos. Él era de Tamaulipas y tu mamá de... Al revés. Ajá. Mi mamá de Tamaulipeca. Exacto, y tu papá de Zacatecas. Sí, su familia. Y se van a estudiar a Querétaro. Por eso es que llegan a Querétaro ustedes. Sí, yo nazco en Querétaro porque mis papás se van para allá a hacer... Los doctores tienen que hacer R1, R2, ¿verdad? Sí. Que son las residencias. Y les tocó a los dos en Querétaro. Ellos son del Poli. Huelum. Ajá. El otro día fui al estadio de los Pumas y pues ahí andaba animando a los Pumas porque los Pumas siempre son como el equipo de todos, ¿no? Sí. Pero me costaba trabajo ahí el Goya porque pues yo sentía que estaba traicionando a mis papás y al Poli. Pero bueno, son del Poli. Se conocen ahí, mi papá va persiguiendo a mi mamá porque se enamoró de ella desde que la vio por primera vez. Mi papá quería ser veterinario en la UNAM. Mira. Mi mamá quería ser médico y se fue al Poli y mi papá se fue siguiendo a mi mamá a estudiar medicina al Poli por eso. Wow. Sí. Entonces, sí, y mi hermana y yo dijimos, no, medicina. Nada. Pues a ver, o sea, somos hijitas de doctores, entonces sí le sabes un poco, tienes como cierta vocación. La vocación del servicio yo sí creo que viene 100% de mi papá y mi mamá. Sí, es lo que te iba a decir. Pero al final te preocupas por la gente. Sí, pero no sé, como que sí siento también que tengo corazón de pollo y no, o sea, como que este tema ya de entrar directo a
a la medicina, siento que me involucraría demasiado, como me involucro demasiado también desde lo político, y pues es difícil, uno, pues su corazoncito no es, pues hay que cuidarlo, ¿no? ¿Cómo lo has cuidado? Estando en este... Pues es muy complicado, de nuevo, todo es muy a quemarropa. Mis amigas que me conocen muy bien de mucho tiempo siempre me dicen 2 cosas. Cuida tu energía y cuida tu corazón. O sea, como esas 2 cosas que quizás son las que más tengo y que más me brotan por todos lados. Sí. Energía y corazón, pues sí hay que cuidarlo y siempre me lo dicen. Yo creo que primero haciendo lo que amas, ¿no? O sea, cuidar tu corazón implica hacer lo que amas. Traicionar eso es irlo rompiendo de a poco, y es irlo pulverizando, acallando. Yo he sido siempre muy fiel a lo que amo, a defender lo que creo, a ser muy digna en lo que pienso, y pues quizás muchos de los problemas en los que me meto es porque no sé ser de otra manera. Y no me importa. O sea, antes me podía, porque pues eso te llevaba a enemistades, no me importa ahora que se formen. Sí. Que se ¿Cómo forme la entendiste? lista de enemigos. ¿Cómo llegaste a ese punto de decir, ya, o sea, no puedo estar... Pues es imposible, o sea, te das cuenta que incluso eso también es un regalo al final del día, cuando aprendes a saber quién está, quién no está, quién se fue, quién nunca debió de haber estado. Estas primeras, yo doy primeras oportunidades así, pero al por mayor, ¿no? O sea, soy muy confiada. Y luego, pues obviamente te vas dando cuenta. Quizás el ya no ser ni tan, ni muy, es decir, ¿no? Primero súper confiada. Y luego después, no, la primera que me hagas, nunca más, como si te hubieras muerto, ¿no? Ya. Bueno, pues esos extremos, ¿no? Uno tiene que ir madurando y tal. Y también creo que otra cosa, además de ser fiel, digno y hacer las causas y perseguir lo que tu corazón dicta, creo que también está la otra parte muy importante de, pues, no corromperse en ningún sentido, ¿no? O sea, ni en ideología, ni en ideas, ni en causas, ni en dinero, ¿no? O sea, mal habido, es decir, como que esta parte de mantenerse siempre como muy claros en eso, a mí ha sido una manera de cuidarme. Ya la gente sabe qué me puede pedir y qué no me puede pedir. O sea, yo he estado en varias posiciones de gobierno y no he tenido una sola vez alguien que llegue a quererme sobornar de nada, porque sabe perfectamente que no. lo que va a suceder. Claro. Lo voy a denunciar. Yo me acuerdo cuando llegué a un puesto en gobierno, no voy a decir cuál porque van a saber quién fue, hace muchos años, llegué a cantarles la cartilla a todos, ¿no? Y les dije, a ver aquí, porque además era un nido de ladrones eso, entonces yo dije, aquí la primera mordida que yo vea que piden, la primera persona que yo vea que está haciendo actos de corrupción, se va. Y no solo eso, los voy a denunciar yo misma. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Los siguientes 2 años no me enteré de nada de lo que pasaba en la oficina. Activamente hicieron todo lo posible, obviamente en violencia política de género durísima, para dejarme fuera de todas las reuniones, de todas las tomas de decisiones. No. Me quitaron atribuciones ante la ley, me quitaron presupuesto. O sea, hubo toda una... sí, pues entonces tú y 3 más. Y fue un momento dificilísimo. Lo pude sacar adelante junto con un equipo muy bueno y darle cuentas al lugar donde yo estaba sirviendo. Pero bueno, pues así se las gastan, así son. Mira, el poder tiene este hedor a misoginia y a machismo todavía tremendo. Al poder no le gustan las mujeres. Y no le gustan las mujeres porque no están acostumbrados a tratar con mujeres, a que tú les disputes poder. Tradicionalmente ha sido siempre de otra manera. Cada vez que hay un caso de violencia política de género, yo siempre les digo, dejen de llevarlo al simplismo de que, no, es que seguramente eran amigos o amantes y se pelearon. No, es que seguramente quería que le hicieras algo y no se lo hiciste, o le hiciste de más. O sea, siempre lo llevan a esa simplificación, además que estereotipiza, que además revictimiza, que miente, que daña reputaciones, a eso van. Sí. La verdad es que yo siempre lo que digo es, pongan por delante lo siguiente: estamos en política, lo que hay es una disputa de poder. Y tratémosla como tal para darle su lugar y entonces darle también la debida respuesta, ¿no? También. Esto es una disputa de poder, a mí no me vengan a ningunear, ¿no? Sí. Si el señor está confundido con sus sentimientos, esa es otra cosa. Pero esto es una disputa de poder. Entonces, es pues una cosa que a las mujeres pues nunca te dan ni te conceden. Entonces, te diría, yo creo que esas partes uno tiene que estar muy clara y pues ni modo. O sea, hacer bolita también entre nosotras, hacer red, porque eso es lo que te permite seguir adelante. Sororidad. Oye, ahorita que mencionabas eso, no puedo, o sea, me viene a la mente y no puedo dejarlo pasar sin preguntarte, ¿no? Cuando sales del PAN, justo es por eso.
Empiezas a sentir esta... Fue terrible. Cuéntame. No, bueno, a ver, en una época además donde ni siquiera había una legislación para la violencia política de género, no había ni siquiera como una acuerdo simbólico para poderla contener, combatir, o sea, era totalmente normalizado. Yo me acuerdo que cuando renuncio al PAN y doy mis motivos, una carta ahí con lágrimas encima de él, porque mientras yo la escribí, la firmaba, lloraba, ¿no? O sea, para mí fue muy fuerte. Fueron muchos años, además, que sí, o sea, no tantísimos, pero sí, o sea, digamos, ahí hice mis primeras amistades en política, con una convicción ciudadana siempre de hacer política. Por eso siempre he creído que las decisiones que he tomado han sido muy duras, unas más que otras, pero también creo que hay que romper para crecer. Y también creo que uno tiene que ser fiel a sí mismo. Y si estás en un partido que prometió ser ciudadano y no lo es, pues te tienes que ir, porque quienes cambiaron fueron ellos, no yo. Entonces, en mi dignidad, en mi fidelidad, tendría que buscar ese camino. Entonces, estuve un rato como independiente y luego estuve un rato entrando ya a Movimiento Ciudadano, donde voy a cumplir más de 10 años, 12, 13 tengo ahí ya o más. Entonces, eso pasó en aquel momento, me acuerdo que lo denunciaba, nadie entendía nada. Yo creo que incluso si le preguntamos a la fuente que cubría la Asamblea Legislativa en aquel momento, no, capaz que eran los que estaban más enterados porque pues lo vivieron a quemarropa, veían lo que sucedía, estaban enterados de todo, pero no había ni cómo dirimirlo, ¿no? Era normal. Pues ¿no? Era muy normal. Era normalizado. Además, ¿sabes que quienes ejercen política, violencia sobre las mujeres, siempre se encargan de hacerte pensar que estás mal, que tú eres la que lo provocaste, que eres una conflictiva, que quisiste mucho, quisiste muy poco, que no mereces estar ahí, que, o sea, entonces, y te agarran sola, empiezan como a generar un montón de circunstancias y de grillas, como les dicen, para que cada vez estés más sola. Y lo que normalmente la mayoría hacemos es aislarnos cada vez más, porque eso es lo que quieren, eso es agarrarte sola, esa es la apuesta. Entonces yo traté de construir, ¿no?, muchas alternativas de camino. Ellos querían que me fuera a mi casa, y yo decidí, ¿no?, irme a la vida pública y me fui de candidata. Y fue una experiencia tremenda. Pero lo que sí te diré aquí como reflexión es, porque yo me tardé 2 años en reconocer que era víctima de violencia política de género. O sea, yo sabía que algo me había atropellado, pero no sabía qué había sido. Y te ibas aislando. Y me iba, y además me acabé yendo, ¿no? Al final yo digo, bueno, igual yo ya no tenía nada que hacer ahí, porque ideológicamente ya no tenemos nada que hacer. Ellos estaban en otro camino de mucha corrupción, de mucha ensimismamiento, de mucha política no ciudadana, de políticos poderosos para políticos poderosos. Pero te fuiste porque te sentías mal, o sea, no por eso, sino porque tú ya estabas como eso es a lo que voy, o sea, digo, yo al final no tenía nada que ver, pero al final me acabé yendo porque me sentí absolutamente atacada y violentada, sin que lo pudiera nombrar todavía. Pasaron 2 años para que me invitaron a dar una conferencia. Estoy muy metida en los temas de movilidad, transporte, ciudades, me hice muy técnica de eso. Mucha gente quizás a veces me dice, bueno, pues esta chava, como yo no tengo papás poderosos, ni ricos, ni estoy casada con el poder político, ni con el poder económico, o sea, soy mi circunstancia junto con las causas y la gente con la que camino, y como que siempre dicen, bueno, ¿y esta cómo lleva viva 20 años en la política? O sea, ¿no? Y en realidad creo que es justo la movilidad, me ayudó muchos años a hacer esta técnica, que eso, con sus conocimientos y la necesidad de los mismos en estas áreas, me sostenía y me sostuvo, y le estoy muy agradecida, es como mi bebé. Y después fui metiéndome ya más en la política nacional. Pero te digo que me invitaron a dar una conferencia. Y ahí fue donde... Sí, me senté porque querían que les hablara justo de lo que había salido mal en mi paso por la asamblea, y que hablara de la violencia política que había vivido. Y yo... ¿Cuál? ¿Cómo? Pero eso, ¿cómo saben? Eso pues, se están inventando. Me senté a escribir. ¿Y cuándo? En el momento en el que caí en cuenta, no pude parar de llorar las siguientes 6 horas. O sea, al día siguiente fui a dar mi plática con los ojos hinchada. Sí. Porque ahí fue cuando caí en cuenta, y esto nos pasa a todas. Cada vez que platico con todas las que hemos estado, nos pasa. Es después, no te diste cuenta, te acabaste yendo, te acabaste divorciando, ¿no? O sea, digamos, acaba siendo un cisma en tu vida, y los otros tan campantes como siempre, ¿no? Camparados, dicen por ahí, ¿no? Oye, la movilidad sí definitivamente es algo que te marca toda tu vida, o sea, pero literal, a Laura y a Iraíz, o sea, te marcó completamente. Tú estudias ciencia política en el TEC, después te vas a Barcelona a hacer una maestría, no en movilidad, o sea... Nada de eso. De gestión de la innovación. Exactamente, pero vuelves y cuando vas al Senado, ¿no? Que alguien se te acerca y te dice, oye, necesitamos que legislen de movilidad, ayúdanos. Sí, más bien a la Cámara de Diputados. ¿Fue en diputados? Fue en la Cámara de Diputados, la local.
Ajá, tiene millones de años. Sí, exacto. Yo tenía 28 años, imagínate. Y te metes ahí. Y ahí me empecé a meter, sí, la movilidad me atraviesa, pero atraviesa toda la población del mundo. Yo creo que no hay un tema más personal, más público que ese. Por eso siempre, desde las primeras luchas que di, cuando entendí la importancia y de qué trataba, y ahora les platico cómo, fue también gracias a una gran mujer. Las mujeres siempre acabamos sosteniendo a las mujeres, esto es fantástico. Digamos que lo primero que me atravesó fue la parte pública y de democracia que tiene. O sea, es decir, una calle es democrática en la medida que sea para todos, en la medida en la que puedas elegir con libertad cómo te quieras mover, en la que puedas elegir con todo ese ejercicio de libertad tus derechos, todos. O sea, la movilidad es un derecho llave para la educación, para la seguridad, para el medio ambiente, para la salud, para el trabajo. Sin eso no hay nada, es un derecho llave, es acceso. Hoy, de hecho, en el mundo se habla de acceso más que de movilidad. Y yo me peleaba desde entonces porque les decía, como politóloga, yo no soy urbanista, yo no estudié ingeniería en transporte. Es como que veía más bien la otra parte, la de la democracia y la de los derechos y la de las luchas colectivas desde la calle. Y les decía, es que si no hacemos política pública con la movilidad, estamos fallando porque tiene que ser un derecho, y un derecho que se pueda traducir en una política social, en un apoyo social, que sea gratuito, que el gobierno lo pague. Esta universalidad nos ha hecho un montón de daño porque nos engañan, nos dicen es un falso subsidio. No existe. Quienes sostienen hoy a los sistemas de transporte son los usuarios con su dinero de su boleto. Sí, pagándolo, claro. Ellos tienen sobre sus hombros el funcionamiento del sistema de transporte tan deficiente y porque no le meten mantenimiento. Entonces, por ejemplo, si costara 19, 20 pesos el boleto de metro, que es lo que en tarifa técnica tendría que costar para lo que cuesta operarlo y mantenerlo. Si cuesta 5 pesos la tarifa social universal, entonces el gobierno tendría que estar poniendo 15 pesos por cada boleto, todos los días, para que entonces fuera en proporción el subsidio, pero no lo hacen. Por eso les digo, no, eso no está subsidiado, eso lo paga el usuario y el gobierno no mete un peso. Yo decía, hagamos política social desde entonces. Ya hay varios gobiernos en el mundo que lo hacen. Estoy bien orgullosa con Pablo Lemus en Jalisco porque ya lo empezó a hacer. Y era algo para mí que era atravesante. Iraíz desde hace mucho tiempo vivía muy lejos de donde trabajaba, vivía muy lejos de donde estudiaba. Era como súper difícil partirte en 20 y llegar. Y luego se me ocurre empezar a trabajar al inicio de la prepa, casi, ¿no? O sea, siempre con obsesión muy inquieta. Y era complicadísimo. Entonces, para mí el transporte público se convirtió en la única manera de poder hacer eso, de estudiar y trabajar. Sí. Luego me empecé a dar cuenta, evidentemente, de todas las carencias y fallas. Y del tráfico ni hablemos. O sea, yo primero muerta que pasar tráfico en un coche. Y así, pues, conocí a mi esposo. Entonces, me acabé casando también con uno de ellos. Por eso te digo, la movilidad te marcó, literal. Mi niño ya se mueve en bici desde que tiene 1 año, ¿no? Wow. Vivimos como pensamos. ¿Pero antes sí manejabas? Sí. ¿Llegaste a manejar? Sí, pero me choca, o sea, no me representa. Pero sí lo llegué a hacer. Pues no tenía de otra. Claro. O sea, imagínate, mis papás viven por la salida a la carretera Cuernavaca. No. A donde quieras ir, el transporte público es imposible. El tren ligero es el que más me resolvió la vida. Pero falta más democracia en el transporte, ¿no? No hay. Hoy no hay igualdad, no hay inclusión, no hay universalidad, accesibilidad. Mi sueño es ese, o sea, si a mí me dejaras la ciudad en mis manos, yo te diría, haríamos de esto una revolución del transporte público y del espacio público para la gente, porque ahí está la expresión total de sus derechos. Y sobre todo niñas, niños, jóvenes, que encuentren ahí pues, su lugar feliz. Sí traes ganas, ¿no? Sí levantas la mano. Sí, siempre pero lo he dicho, así como desde que nací dije que quiero ser presidente, pues lo traigo como así. Increíble. Pues claro que la ciudad es una persona en mi vida, la Ciudad de México es protagonista, ¿no? No la veo como, el lugar que piso, sino es la persona que camina conmigo desde que llegué aquí a los 8 años. Entonces, claro que me duele verla con carencias, me duele verla con crisis, me duele verla pues, sin gobierno, pues, o sea, sin señalar a nadie. Y luego veo otras ciudades que tenían mucho menos potencial que la nuestra en el mundo y nos hemos quedado décadas atrás. Nosotros nos merecemos futuro. Es la ciudad más bonita del mundo. Es la que tiene más vida, más alegría, más corazón, más actividad. O sea, la ciudad está además marcada por su gente. O sea, el chilango es ley. Orgullosa chilanga. Sí. Porque sí, literal, llegaste, naciste en Querétaro. Eso somos los chilangos. Exactamente, entonces chilanga de hueso colorado. Conoces a tu esposo, comparten toda esta parte. Sí. Porque él no, a pesar de que está muy metido en temas movilidad tal,
pero no se mete en política, ¿no? Entonces, le choca. Exacto, ¿cómo combinan todo esto? Porque tú además, tú no querías casarte, tú no querías tener hijos, y de pronto, ¡fum! Sí, pues el efecto Bernardo Baranda, yo creo. Pues, a ver, no sé, Bernardo está muy atravesado también por la política, su familia se dedicó a la política toda la vida, o sea, una rama de su familia son políticos técnicos, profesionales del Estado mexicano, y del otro lado tiene a los artistas, poetas, escritores, pintores, o sea, como que él está atravesado por esas dos vetas. Él salió más del lado artístico, o sea, es como más creativo, más bohemio, más sensible. Eso. Pero le gusta la política, le entiende, yo creo que si no, no le hubiera gustado yo. Pero lo que no le gusta es, pues, lo que implica para su pareja, ¿no? O sea, ver el tamaño de sacrificio, la cantidad de tiempo, la violencia, las ingratitudes, las rompidas de corazón, ¿no? O sea, es decir, como que eso, pues, ellos lo ven, mis papás igual, ¿no? O sea, la gente mi hermana, o sea, lo ven y dicen, ¿cómo, no? Pero por favor ya salte de ahí, o sea, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces yo creo que sí, la gente que me quiere mucho, en mi círculo muy cercano, pues sí dicen, ya no, por favor, ya no, o sea, ¿qué más, no? Yo creo que esa es como un poco la cosa de él. Pero bueno, al final hemos logrado, pues todas las luchas son la misma lucha, entonces hemos logrado que justo la movilidad que en algún momento nos juntó, nos siga moviendo como causas de vida, de sostén, de lucha, de decir, bueno, esta es la visión que tenemos y la misión que tenemos. Yo creo que él ha venido entendiendo que esta para mí es una misión de vida. O sea, no es un trabajo, es una misión de vida. Y eso es muy difícil porque no todos tienen una misión de vida. Justo, y es lo que te iba a preguntar, porque desde siempre, pero es que desde siempre, o sea, como que te digo, desde los 20, 30, o sea, tú estabas concentrada en trabajar y en hacer, o sea, en generar un cambio. Sí. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero tú lo sentías como una misión, como tu misión. Sí, y creo que, o sea, cada vez lo veo más claro. Yo hoy veo, y ayer escribía un Insta de eso, o sea, que decía, o sea, tengo como muchas facetas y he tenido muchos momentos y muchas etapas, unos mejores que otros muy peores, ¿no? O sea, como todo mundo, pero la realidad es que sí, ¿cómo te explicaré esto? O sea, siento que hoy vivo una de las mejores versiones que he tenido, todavía me falta mucho, yo espero vivir muchísimos años. Luego hay gente que dice que no, hay gente que dice, ay, no, yo con que llegue a los 60, no, yo sí quiero vivir muchísimos años. Y bien, con salud. Muy bien, sí. pero viviendo. Vamos a hacer la lucha de la manera que sea. Pero más bien, lo que te diré es que sí, creo que estoy viviendo una de las mejores versiones ahora. Tiene que ver con muchas cosas, o sea, tiene que ver con que tengo a Emilio en mi vida, que es lo más hermoso, preciado que tengo y el regalo más divino. Siempre digo, yo no quería ser mamá, pero yo nací para ser la mamá de Emilio. O sea, eso lo tengo clarísimo, me es absolutamente claro. ¿Por qué, Lau? Pues se siente, eso es como, ay, es una llamita ahí conectada entre los dos, nos entendemos con la mirada, es mi gran cómplice desde que nació, ese niño es muy sabio, o sea, ese niño nació, yo me acuerdo que le decía a Bernardo, porque tenía unos ojotes así, ¿no? Bueno, tiene, y nos veía como así. Y le digo yo a Bernardo, le digo, oye, Bernie, ese bebé nos está viendo con mucha desconfianza. No nos cree que somos sus papás. Y me dice Bernardo, hace bien. No. Hace muy bien. Entonces Emilio como que ha traído esto desde que nació y es muy sabio, es muy ecuánime, o sea, es una energía que complementa perfecto con la mía. Entonces yo veo el bien que me hace y veo el bien que le hago, o sea, somos como match in heaven. A veces lo digo para quienes son más shantis, que es mi compañero de viajes, de muchos viajes. O sea, Emilio es eso, y es increíble. Entonces, eso es Emilio. Mi esposo Bernardo también, o sea, sin él no hubiera sido mamá, ni se me hubiera antojado. Y entonces, en este momento como de una etapa en donde estoy muy bien en un movimiento, en donde me hacen sentir parte, donde no le tienen miedo al talento, donde se hace familia, donde estoy con mi familia nuclear también como muy sólida, ya muy parada también sobre las cosas en política que sé que puedo dar y que no puedo dar. Porque uno también tiene que ser muy realista. ¿Qué no puedes? Pues no puedo cambiar al mundo con una mano, o sea, no puedo, ¿no? O sea, no quisiera sostener este país entero con mi cuerpo si fuera necesario y si con eso cambiara lo haría, pero no se puede, o sea, y eso uno lo empieza a renunciar y pues es duro, pero al mismo tiempo pues es una dosis de realidad que te ayuda a ser todavía más eficiente, más clara, más concreta. Y con el mundo como lo tenemos hoy, colapsado, en crisis, en un cambio de etapa, con un pendulazo brutal hacia las derechas en muchas cosas,
una ciudad, un país en donde también están emergiendo una cantidad de dolores no arreglados de muchas décadas. Lo que digo es, pues hay que regresar a la comunidad, al núcleo, básico. A lo básico, a la gente, y eso me hace muy feliz. Entonces, esa como nueva versión mía es la que retoma lo de hace muchos años y es volver otra vez a la cuadra, volver al barrio, volver a la calle, volver con la gente, a defender árboles, a pelear contra el cártel inmobiliario, a pelear por los derechos de la gente, ir a las escuelas con los niños. Ahora vengo de una, o sea, con los niños, hablar con ellos a la salida. Eso es lo que a mí todo el tiempo me hace pensar que estoy en el camino correcto, que, o sea, de todos los trenes que había agarrado durante todos estos años, este es el bueno. O sea, y no me importa si seamos 100 o 100 millones. O sea, ese núcleo es el que está ayudando a construir una mejor comunidad, y si yo soy parte de eso, pues qué mejor, ¿no? ¿Qué falta? Porque se ha avanzado mucho y se sigue avanzando, afortunadamente, en el tema de mujeres, pero falta mucho, falta muchísimo todavía. Sigue la violencia, sigue, o sea, mucho. Pero ¿qué falta para no irnos al otro extremo? Porque de pronto también está, sí, la violencia vicaria, por ejemplo, pero de pronto escuchas historias de los papás, ¿no? Que dicen, oye, pues es que ahora me están acusando a mí de que no puedo ver a mi hijo, llevo 8 años luchando. Entonces es como que se está cargando la balanza hacia el otro lado. ¿Cómo llegar a este equilibrio? De que no son los malos, ¿no? O sea, pero sí... sigue desequilibrado, o sea, digamos, pues ¿cuándo llegaremos a un equilibrio? Pues cuando las mujeres tengan equilibrio, y no siga así, ¿no? Conozco muchos casos de violencia vicaria, muchos. Algunos como de gente cercana, muy querida, y otros de personas que se acercan a buscar litigio, ayuda, a través de las funciones de responsabilidad pública que he tenido, ¿no? Todos son bien dolorosos. Me ha tocado ver algunas que han tenido incluso hasta que cambiarse de país por las persecuciones que les aplican los señores. Y en un mundo y en un estado mexicano donde todavía el hombre sigue siendo infinitamente más poderoso, que se siente incluso con el poder de poderlas matar, de podernos matar, desaparecernos y que no pase nada, ¿no? El otro día escuchaba una experta en desapariciones, pero también en feminicidios, y decía, en México la desaparición se ha vuelto el crimen perfecto, en el crimen perfecto. Porque si no hay cuerpo no hay delito. Claro. Y entonces por eso esta crisis de desapariciones de más de 134,000 personas, si bien nos va, porque ¿cuántas no están denunciadas? Y por eso esta crisis forense que también estamos viviendo, porque hoy ya se vuelve en una crisis forense, ya no es una crisis de desapariciones. No. Es una crisis forense, hay desaparecidos de hace 15 años. Sí, fue una bola de nieve que ahorita está... Entonces yo más bien te diría el equilibrio cuando se alcance, la igualdad ante todo siempre, y pues sigue siendo muy dispar la disputa del poder en cualquier lugar. En la familia es muy complicado porque cuando hay niños de por medio es tremendo, el dinero se vuelve en violencia económica. Yo sigo pensando que nunca va a ser suficiente para poder respaldar a las mujeres en su lucha. No, y también los niños, ¿no? Que se vuelven de pronto moneda de cambio, que dices, tremendo. Oye, o sea... Tremendo. No, a ver, el tema de las infancias, de las niñeces, es también de los más importantes para mí, para Movimiento Ciudadano. Justo antes de que entrara yo a trabajar movilidad y que sabía que iba a entrar a la Asamblea Legislativa, estaba preparando mi agenda para la niñez. O sea, mi papá pediatra, médico, claro, ¿no? Era como un mundo ahí que tenía yo muy a la mano, con una vocación de servicio, mi papá brutal, hasta la fecha, ¿no? Tenía su consultorio privado, pero atendía todos los viernes gratis a todos los niños de la zona o a quien llegara. Y además era el jefe de servicio de La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mis papás, los dos son médicos de La Raza. Cultura del esfuerzo, nos sentimos súper orgullosos de eso. Yo estudié becada, estudié con el esfuerzo de mis papás. Muy privilegiada también con respecto a muchas otras personas, claro, que no tuvieron la familia y las posibilidades que yo tuve. Pero si no hubiera sido con beca y no hubiera sido por el esfuerzo de mis papás, jamás hubiera podido estudiar en escuela privada. Y ahí justamente estaba yo clara de eso, hasta que llega la arquitecta María Eugenia Martínez y me dice, Laura, la movilidad, esto es lo más importante. Y yo, ¿qué es eso? Y me abrió el mundo. De eso me acuerdo. Y le entramos. Pero a ver, luchar por los niños y sus derechos es lo más importante. Creer que ellos son hoy la llave del futuro de México no es una ilusión, no es una ingenuidad, es la realidad de lo que nos dice que los criminales de hoy eran los niños del pasado.
y que debimos de haber hecho algo en este país para poder trabajar con nuestros niños y nuestras juventudes y no haberlos abandonado como los abandonamos en las últimas décadas, y decir que ellos tienen futuro porque tiene que haber paz y seguridad en el país es fundamental, y decir que ellos deben de tener futuro porque deben de tener planeta para que exista por ejemplo, su existencia en sí. este plano, pues entonces también hay que proteger el medio ambiente y luchar contra la crisis climática. Para mí esas son como las dos grandes batallas totalmente atravesadas por derechos humanos, ¿no? Eso es como la regla. No, ya me viene a la mente, ¿no? Le sumas pandemia, que entonces luego también, pues, ¿cuántos niños nacieron en pandemia no tuvieron esta oportunidad de socializar o que iban a la escuela dejaron de ir? Entre ellos, el mío no es pandemial, ¿Cuántos pero años tiene Emilio? Emilio tiene 6, Okay. pero cuando bueno. explotó la pandemia aquí, que fue como febrero, marzo del Sí. 2020, ajá, marzo. Emilio había nacido en agosto del año anterior, o sea, Emilio tenía 6 meses más o menos. Sí, bueno, Entonces sí. le tocó, yo me acuerdo que ese chiquito, cuando lo sacábamos de 1 año y meses a caminar, porque pues aunque estuviéramos en encierro, pues que saliera a caminar, veía a un niño en la calle y corría y lo abrazaba. Ay, No, que más es Emilio, porque Emilio es así don empatías, ¿no? Pero yo creo que también, imagínate, en su mini vida había visto otra cosita que fuera de su tamañito, Claro. que o sea, como Claro. que para él era, y corría y todos los papás, no, con los cubrebocas. No, ay, qué horror. Pero bueno, imagínate. El día, o sea, las mamás que me están viendo no me van a dejar mentir con ese nuevo miedo desbloqueado de la pandemia, de que de repente lo llevabas con su cubrebocas y regresaba con otro, que no era de él. No. Está buenísimo. Tu cubrebocas aquí está. Sí, pero el tuyo era verde y este es rojo. Sí, claro. Pero pues, ¿qué haces? Son niños. Pues sí, ¿no? Oye, pero justamente eso, y a lo que iba yo, es todos los problemas también de salud mental que ha traído pues el aislamiento, depresión, ¿no? Suicidios incluso, ¿no? De algunos, muchos jóvenes que ya no saben ni socializar. Entonces es un reto muy grande. Sí, las nuevas generaciones, hoy como las apreciamos, o sea, digamos, los millennials pues ya somos los viejitos de la comarca, ¿no? Sí, o sea, sí. No tenemos nada que ver con las juventudes, pero están los centennials, están los, ¿cómo les dicen? Son los Ys, a los, Z, es que... Son los Z son los centennials y luego están, creo que son los Ys, que son, los chiquitos como mi niña. Ok. Los centennials creo que, o sea, jugaron una parte muy dura en la pandemia y como en esta crisis mundial que hoy ya asomó por fin la cabeza, pero que venía cocinándose desde hacía mucho tiempo. Yo los veo como juventudes y como niñeces muy despiertas. Sí. Las veo como muy conectadas con partes que ya ni los X ni los millennials nos permitíamos porque nos hacíamos los duros. Entonces ellos están como más en sus sentimientos conectados, saben poner mejor límites. Sí. A mí me gusta mucho ver, o sea, de los centennials cómo ponen límites con todo, con el macho, con el abusador, con todo. O sea, ellas y ellos saben hacer bien las cosas. Pero por el otro lado también, en este espacio ganado hacia las mujeres, los feminismos, las libertades, los derechos, pues viene el pendulazo de una generación que en algunos sectores se siente muy amenazada por esas libertades que para ellos han hecho que las mujeres hoy estén por encima de ellos y los estén pisoteando. Entonces están los incels, por ejemplo, que ya hemos visto estos casos terribles por todos lados. Sí. Vemos a estos como hombres jóvenes, muy jóvenes, de extrema derecha, peleando contra los feminismos como si fuera algo que a ellos les robó vida y les robó oportunidades y libertades. Entonces veo un péndulo muy peligroso ahí y veo también, por supuesto, el componente de salud mental en un mundo que de tantas crisis pues ya no sabes cuál sigue, ¿no? Hay hasta bromas, hablando de los millennials otra vez, ¿cuántas crisis no nos han tocado vivir a los millennials, no? Pues ahorita si baja un platillo volador y se baja un alien, o sea, no nos va a sorprender nadita de nada ninguno de nosotros, porque hemos visto una cantidad de locuras que nunca pensamos que fueran a suceder. Nunca. Entonces, la agenda de salud mental es fundamental, la prevención, la inversión en el gobierno, la inversión para las familias, el acompañamiento de las familias y la capacitación para todas y para todos, para las maestras, las escuelas. Luego tienes en las comunidades rurales a un profesor dando 7 grados. Sí, no. No, 7 incluido la secundaria, ¿no? Sí. O sea, es como pues una incapacidad del Estado de acompañar y de cuidar, pues termina rebotando en la salud mental también de la población. Oye, ¿qué opinas por ejemplo, sí, así me viene también, me acuerdo.
en pláticas, ¿no? Que de pronto dicen, es que ya no hay... O sea, ya no hay un contrapeso político en México. O sea, ya parece que el contrapeso ahora es Estados Unidos, ¿no? Imagínate. Ajá, exacto. Es como que ahora la oposición es Estados Unidos, ¿no? Imagínate. No, a ver, esto es un gran tema. Este tema también me apasiona porque me ayuda a entender muy bien dónde estoy parada y por qué creo que donde estoy dando la lucha es el lugar correcto. Yo creo que uno de los grandes males de nuestro país hoy es la polarización, que impide que seamos capaces de tener una conversación sin insultarnos, gritarnos, minimizarnos, invisibilizarnos, menoscabarnos, criminalizarnos. O mandarnos lejos, ¿no? Y darnos la vuelta. O sea, es decir, creo eso, que esta conversación que se ha vuelto un cáncer familiar y un cáncer público, nos ha hecho mucho daño y mucha división. Yo no creo que México tenga que convertirse en una grieta más como se convirtió Argentina, que de hecho en Argentina esta grieta se llama la grieta, y es justamente la gran grieta que hoy divide un lado del otro y es irreconciliable. Yo no creo que nosotros tengamos que apostar a eso. Yo creo que nosotros tenemos que apostar a una alternativa distinta a lo que ya le falló a México, que es la vieja política, como le hemos dicho, y a lo que le está fallando a México hoy, que es el oficialismo. Tiene que haber una tercera vía, tiene que haber un justo medio, y es un justo medio digno, responsable, profesional, honesto, porque no podemos construir a México sobre las ruinas. Quien apuesta a la polarización, por un lado apuesta a llevarse todo por el todo, que es como lo hace el oficialismo, el toma todo, y los otros que dizque combaten apuestan a que les vaya fatal y a seguir cavando para que nos hundamos más, y entonces sí apuestan a la construcción de un México sobre las ruinas. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no milito ahí, entonces yo sí milito en una opción que da algo distinto. Entonces, hablando justo de eso, es decir, pues si hoy los gringos, con Trump, que está más que desquiciado, está poniendo estas soluciones en la mesa donde derrocar regímenes a costa de la violación de los derechos humanos se normaliza, en donde ir a matar niños a un país apoyando genocidas para que el equilibrio de ahí no se les vaya a desbaratar, se justifica, en donde claramente los intereses hoy son puramente económicos. Ya no hay un dejo de célula moral en nada de lo que están haciendo, ni siquiera ideológica, ni siquiera política, es absolutamente económica para los milmillonarios que sostienen este mundo. Pues ¿cómo puede uno estar de acuerdo con eso? Entonces yo creo que quien piensa que los gringos nos van a venir a salvar están completamente equivocados. Ellos están viendo por sus intereses y está viendo solamente a Donald Trump por los intereses de Donald Trump. Sí, personales. Nada más. Y en el momento en el que nos tenga que volver a hacer, iba a decir una grosería, ¿verdad? En el momento que tenga que volver a hacer una intervención del tipo que sea, la va a hacer sin ningún tipo de miramiento. Por eso creo que sí hay que cuidar mucho la soberanía, sí creo que hay que cuidar mucho al país y sus instituciones. Ahora, de eso a no hacer un contrapeso, a no ser firmes, a no tener convicciones, a no decir, pues hay un abismo de diferencia. Yo creo que la omisión no se justifica ante la polarización, pero tampoco el grito y el sombrerazo, ¿no? O sea, pues vamos a poner ideas en la mesa y tratemos de llegar a un justo medio, ¿no? No, acuerdos, ¿no? Pues, a ver, mi generación, la tuya, muchos de los que nos escuchan, crecimos en democracia. Sí. A nosotros sí nos entregaron un país en democracia, con todas las fallas posibles y por haber, ¿no? Pero sí nos entregaron, nosotros sí sabemos dialogar, nosotros no le tenemos miedo al disenso. A mí no me asusta que alguien venga y ahorita me gane, claro que, o sea, pues no, que bueno, en esto no estamos de acuerdo. Al ratito voy a tener luego ya veremos cómo me fue. Voy a tener ahí un space con un grupo de redes sociales que está completamente en contra de que Movimiento Ciudadano haya votado el plan B, que ya ni plan B era, o sea, en realidad era una reforma política que se descafeinó, que acabó siendo administrativa para o sea, reducir los privilegios y los gastos exorbitantes de la clase política. Y voy a tener un diálogo con ellos. Y muchos me han dicho que para qué lo hago, o sea, que estoy loca, sola, que pues es en redes sociales. Pero pues se va a poner duro, pero pues yo creo que igual hay que hablar, o sea, yo no, a mí no me da vergüenza defender mis convicciones para la austeridad y los abusos del poder, como no me da vergüenza defender a mis gobiernos. Entonces pues vamos a ver cómo nos va. No, te va a ir bien, te va a ir bien. Espero que te vaya bien. Oye, de los momentos más difíciles, cuando estás llevando la campaña de Maines, ¿no? Este episodio del templete, que este accidente terrible, lamentable, que además también tú
o sea, te fracturas el tobillo, el pie, ya no me acuerdo bien, pero bueno. Tibia, peroné, todo. Sí, ¿cómo te marca Tendones. eso? No, bueno, ha sido lo más duro que me ha tocado vivir en mi vida, personal y profesional. O sea, es indescriptible, es inconmensurable la pérdida. Sí, y estar o sea, ahí, ¿no? O sea, hubieron personas que murieron, que perdieron la vida, y todas ellas no debieron de haber muerto ahí en un hecho en donde hemos hecho, ¿no? Tanto el movimiento, el partido, como la propia campaña, como el propio Maynes, como tu servidora, como todo un balance, una revisión de qué hubiéramos podido hacer para evitar eso. Y no hay respuesta. Y no hay respuesta porque fue un fenómeno natural. O sea, fue un microtornado, en pocas palabras, que cruzó por ahí, y la trayectoria por donde cruzó levantó. Entonces tú podías ver la toma por arriba, y por eso hay espacios donde se ven sillas puestas como si nada hubiera pasado, sí. Unos silloncitos como estos, porque era como una sala ahí de estar, y al lado un escenario levantado, o un panorámico levantado, o un coche levantado, o un techo de una casa levantado. Sí, o sea, no. Dependió por donde pasó. Ha sido, o sea, fue muy duro. Yo, o sea, personalmente, pues sí tengo una placa, 5 tornillos. Ay, sí, qué bárbara. Sí. Pero mira, afortunadamente estamos aquí, ¿no? Sí. Y me estás contando. Bueno, o sea, sí, me pasó pues toda mi vida por la cabeza, pensé que no iba, o sea, en cuanto empezó a pasar todo eso, lo primero que pensé es no voy a volver a ver a mi hijo. Y eso fue terrible. Terrible. ¿No? Y luego, pues, fue un proceso también muy complejo, porque también me tardé mucho tiempo en darme cuenta que también yo había sido una víctima de ese hecho, ¿no? Porque lo primero que hace, pues, la respuesta racional y pues, de acompañamiento a las personas que perdieron la vida y a los lesionados, pues fue volcarse completamente a eso. Entonces yo desde la cama del hospital y yéndolos a ver, y luego ahí con la silla de ruedas yéndolos a visitar como a donde estaban las personas que estaban con vida y lesionadas, un acompañamiento. El gobierno del estado afortunadamente también entró muy bien a proteger a las víctimas, pero sí, o sea, tuvo que pasar mucho tiempo como para que yo me volteara a ver a mí misma y me preguntara cómo me sentía o cómo estaba y qué había pasado, ¿no? No para nada, es pobrecita de mí, simplemente lo inicial y lo prioritario durante muchos meses fue atender a las víctimas. Sí, ver cómo estaban. A sus familiares de quienes murieron y a quienes estuvieron lesionados. ¿Qué le falta a Laura y a Iraíz? Descansar. Además. Fíjate que ahora que tuvimos esta participación en tribuna en la Cámara de Diputados hace unas semanas, donde les decía, vengan a trabajar huevones. Ajá. Y pues, si el pueblo no descansa, ¿por qué ustedes sí? Si no les quieren dar las 40 horas ahora con 2 días de descanso, ¿por qué ustedes no se los ponen? O sea, ¿por qué no hacemos una jornada laboral extensa para legisladores con 48 horas a la semana, con solo un día de descanso, que tengan que acreditar que no nada más vienen a pasear y a echar la flojera? Y ahí siento que se me despertó como una parte en donde, para empezar, era como mi voz, ¿no? O sea, una persona que trabaja 24/7, que se ha tomado siempre al servicio público como lo es el más alto honor, el trabajo más importante, la misión de vida, que atraviesa porque hay que cuidar, hay que sostener, y porque este país hay que sacarlo adelante entre todos, y que no puedo entender cómo quien tiene esa gran responsabilidad también en otras trincheras o en la misma que yo, no lo aquilate y sobre todo sea parte del problema, porque ojalá no nada más no fueran a trabajar, ¿no? Además estorban. Entonces, o sea, como que eso para mí también fue como un punto de quiebre. Entonces, ¿qué me hace falta? Bueno, primero me di cuenta que esta persona que no para de trabajar tenía la autoridad moral de decirles, vengan a hacer lo que les toca, ¿no? Lo que les dijiste. Y vengan a trabajar, huevones, porque no me arrepiento. Y además luego la gente en la calle así me dice, así como... ¿Ah, sí? Sí, que vengan a trabajar esos huevones, ¿no? Y entonces te diría, ¿qué me falta? Pues yo creo que eso, ¿no? O sea, lograr que el poder legislativo pueda, o sea, desde mi lauritud, pueda redignificarse, pueda reconstruirse sobre el trabajo y los resultados y la dignidad de la gente que espera que seamos sus representantes. Eso para mí, eso hay una misión, dentro de mi misión de vida es una misión. A México y su democracia se le protege con sus equilibrios de poderes.
y el trabajo enaltece el espíritu, enaltece el alma, y es ahí donde creo que el legislativo tiene que responder. Y por el otro lado, diréis, pues, ¿qué le falta? Yo quiero ver crecer a mi niño hasta que cumpla 100 años. Quiero estar más tiempo con él, o sea, tengo que aprender a reconfigurar mi vida de cierta manera para que... Pasar más tiempo con él. Y porque además cada vez está más grande, cada vez te necesita más, cada vez está más presente. Él ya es una persona fantástica desde que nació, pero hoy ya no se le va una. De repente esponja. me regaña la maestra porque me dice, oiga, tenía que hacer una tarea, y yo... Había una junta. No. Entonces, bueno, eso creo que me falta, pero en general me siento muy contenta, estoy muy feliz. Y al otro lado, pues también tremendamente ocupada y preocupada para que pues, a nuestro país no se nos vaya de las manos, ¿no? Y yo creo que para eso pues uno tiene que estar lo más fuerte posible, lo más acompañado posible, y lo más valiente posible, porque la lucha no va a estar fácil. Se nos terminó el tiempo, o sea, se nos fue rapidísimo, pero algo más que quieras agregar. No, feliz de haber estado aquí, que de verdad gracias. Qué bonito espacio, qué bonito lugar. Gracias. Hay bienvenida. mujeres valiosísimas en el Congreso y en el país, y ahí sí estoy convencida que solo las mujeres sostenemos a las mujeres, que son las redes de sostén las que al país lo van a sacar adelante de las mujeres, y qué bueno que te tomas el trabajo de ir viendo todos estos casos, que a pesar de que el sistema estaba hecho para que nosotros no estuviéramos aquí estamos. Y no nos vamos a ir. Y resistiendo. Oye, no se me puede ir esta. Sé que eres muy cercana a Xóchitl. Sí, ¿Qué es mi le has amiga. aprendido? Sí, ¿qué le has aprendido a ella también? Porque, bueno, otra historia también, resiliencia y tal, Sí, ¿no? bueno, y además yo siempre he dicho de Xóchitl, ella lo sabe, le mando un saludo a Xóchitl. A Xóchitl le avientan basura y se hace un vestido, ¿no? Eso es lo que le digo. O sea, siempre ha sido como esta mujer que le sabe dar la vuelta a la adversidad, su historia de vida lo acredita. Xóchitl y yo nos conocimos cuando competimos para la alcaldía de Miguel Hidalgo, íbamos por distintos partidos, nos empezamos peleando, no somos de carácter muy fuerte las dos. Acabó la campaña, ella ganó, yo me acerqué con ella y le dije, Xóchitl, felicidades, aquí estoy tal. A mí me invitan a ser parte del gobierno de la ciudad en movilidad como subsecretaria, ella se va de alcaldesa, y empezamos a hacer muchos proyectos juntos de ciclovías, de cruces seguros, y nos hicimos grandes amigas. Luego me toca acompañarla en la fórmula porque hubo alianza MC, PAN, PRD. Y luego, bueno, pues ella es la candidata a la presidencia y yo ya en MC, pues tenía 6 años, 7 años en MC. Sí. Y tuve pues, el honor de coordinar la campaña de Maynes, pero siempre se habló, siempre se dialogó y hasta la fecha seguimos queriéndonos mucho. Así que yo le aprendo a Xóchitl todos los días. Ojalá que regrese pronto a la política. Pues sí, es que aquí es al final mujeres, no hay partidos, no hay colores, o sea, de todo el mundo puedes aprender, de todo el mundo puedes compartir, ¿no? O sea... Y yo además a ella siempre lo dije en todas las mesas donde tenía que participar, a Xóchitl no se le puede subestimar y es una mujer también con corazón, o sea, que tiene una convicción y una misión de vida. Listo. Ay, Laura, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y nosotros nos vemos a la próxima aquí en Mujeres Imprescindibles del Parlamento Mexicano.